Hola, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Quienes habla Marta Liliana Sarmiento. Hoy tenemos un invitado muy especial que viene de Costa Rica. Bienvenido, Nils. Muchas gracias, Marta. Preséntate, por favor, cuéntanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Claro que sí. Mi nombre es Nils Carrillo, soy de Costa Rica. Actualmente soy ingeniero en sistemas. Gracias a Dios tengo una empresa allá en Costa Rica de desarrollo de software y pues básicamente nos dedicamos a lo que es la venta y distribución de sistemas informáticos. Pero qué buena noticia, además de todo que es supremamente joven. Nosotros pertenecemos a una organización muy importante a nivel internacional, por eso hoy lo tenemos aquí visitándonos desde Costa Rica y nosotros grabando desde Colombia. Es importantísimo que ustedes sepan a qué nos dedicamos, pero cuéntanos un poquito más acerca de lo que fue el origen de tu familia, de dónde vienes, en qué hogar naciste. Claro, por supuesto. Para iniciar comentándote, pues yo era una persona, nací en un hogar allá en Costa Rica, siempre he sido costarricense, tico, y al inicio pues nunca fue color de rosa, de hecho pues tener un futuro para mí era prácticamente imposible, ¿verdad? Mis raíces, yo nací en una familia conformada por 5 personas, mi padre, mi madre, mis 2 hermanos y mi persona. Desde muy pequeño comencé a notar que mi casa era sumamente diferente a las demás porque estamos viviendo situaciones complicadísimas. Mi papá era una persona prepotente, una persona machista, una persona agresora Ujú. y nosotros pues teníamos mucho temor. En mi caso, como niño tuve mucho temor, inseguridades que me impedían poder avanzar a lo largo, ¿verdad?, de toda mi vida. Y pues desde muy pequeño comencé a tener como esas inseguridades, ¿verdad? Hoy en día, pues jamás, de hecho, me imaginé de niño llegar a ser lo que hoy en día he llegado a ser. Sí, claro, eso te iba a decir, qué contraste, ¿no? Porque nos cuentas que pensaste que nunca ibas a poder llegar a hacer ningún logro profesional ni nada de eso y tener 23 años y ya tener empresa, me parece espectacular eso. ¿Y cómo se desarrolla esa adolescencia en medio de un hogar agresivo? Yo pienso que eso duro. Así es bastante complicado porque nosotros, bueno, mi papá en ese entonces era guardia de seguridad y también tenía una finca y pues económicamente estábamos bien. Tuve ese padre proveedor, ese padre que siempre veló por nosotros económicamente, sin embargo, nunca estuvo presente en mi vida. Nunca estuvo presente en el sentido de apoyarme o tener un padre, ¿verdad? Genuino, darle un abrazo, decirle algo bonito, simplemente pasar tiempo con su hijo. Y eso con el tiempo me llegó a marcar. Yo recuerdo que nunca tuve quizá esa figura paterna de que, hijo, eres un campeón, vas a llegar a ser un profesional, sino por lo contrario, eh, tuve situaciones en las que más bien me querían sacar del colegio, me querían sacar de mis estudios. eh, y pues yo recuerdo que en la etapa esa de la adolescencia fue aún más complicado y lo veía todavía más difícil, más imposible, ¿verdad? Porque yo veía inclusive aviones pasar por los aires, ¿verdad? Por los cielos y yo veía eso tan imposible, yo veía eso como algo que jamás en la vida iba a llegar a lograr, ¿verdad? Ir a otros países, ¿verdad? No me Ujú. creía capaz de absolutamente nada. Y mi relación con mi familia había empeorado, porque ya ese temor que yo le tenía a mi padre de niño, eh, en mi adolescencia yo me revelo y ya empiezo a tener conflictos, ya empiezo a defenderme, a creerme ya no un niño, sino ya un hombre en mi casa que tiene cierta autoridad, ¿verdad? Y pues llegaban a pasar peleas, pleitos que se salían de control. Mi madre era la que principalmente llegaba a sufrir en todo eso. Así pasé muchos años de toda mi adolescencia. Y es duro, ¿no? Porque uno ve la mamá, que es la única mujer de ese núcleo Así familiar, es. porque me contabas que son tres y los tres son varones. Entonces, ver a sus tres hijos, a su esposo, todos en conflicto y ella solita ahí batallando. ¿Con qué imagen de mujer creciste?
Mira, mi mamá siempre me dijo que ella iba a ser como mamá y papá al mismo tiempo. Eh, Te lo dijo desde sin em chiquito. Desde muy pequeño, sí. Sin embargo, siempre tuve ese vacío en mi corazón, esa ausencia Ay, de un padre que me marcó. Yo recuerdo que en mi adolescencia, mi mamá era la que más llegaba a sufrir en todas esas situaciones. Ella jamás podía creer mm, que su esposo y su hijo se estuvieran matando a golpes en la casa. Ella muchas veces llegaba a separarnos, inclusive, y otras veces ya cuando se salía completamente de control, simplemente lo que hacía era llamar ya a la policía. no digas. Y pues sí, fue una etapa complicadísima, eso a mis de 13 años a 15 años. ¿Y qué originaba eso? ¿Qué originaba esas peleas que ya llegaban a los golpes? Eso era principalmente porque desde muy niño comencé a cargar un resentimiento hacia mi papá, un temor, como antes te decía, y en mi padre, pues yo no soportaba ver cómo mi papá nos agredía a nosotros, ¿verdad? Físicamente, muchas veces nosotros sin tener culpa, simplemente quizá como desquitarse, ¿verdad? Mi mamá siempre fue fue una víctima de abusos psicológicos, nunca fue físicos, ¿verdad? Sin embargo, estaba sumergida en depresiones, siempre Ay, estaba fatal, ¿verdad? A veces se metía en una esquina, ¿verdad? Para que nosotros no nos diéramos cuenta de lo que estaba pasando con ella, no le gustaba que nosotros la viéramos llorar. ujú. Y todo eso, pues principalmente la ausencia de un padre fue lo que me marcó tanto, ver que nunca le interesé. Desde muy pequeño fui rechazado por él y quizá en mi adolescencia ya estaba tratando como de desahogar todo eso que estaba cargando dentro de mi corazón. Y claro, cuando uno empieza a crecer con esos vacíos de padre, empieza a tener un resentimiento con todo el mundo impresionante y no solamente el rechazo de ese papá, sino que empieza uno a sentir también el rechazo de los compañeros, el rechazo en el colegio, el rechazo en todos lados. ¿Y cómo es tu relación con tus hermanos? Ellos también, me imagino, sentían todo eso. ¿Lo hablaban entre Claro, ustedes? fue algo que nunca lo hablamos. Mm, Siempre lo detectamos, siempre supimos, fuimos conscientes de todo. Sin embargo, con mis hermanos, yo no tenía buena relación con ellos. Mi hermano mayor me lleva 5 años y mi hermano menor me lleva 3 años. Siempre, quizá lo mencionábamos por encima, pero nunca quizá llegamos a tomar acción, nunca lo conversamos así de manera profunda, ¿verdad? Sin embargo, yo más bien hasta con ellos, yo me llevaba mal con ellos inclusive también porque era una persona que tenía un problema en el corazón de odio, de resentimiento, y yo cuando tenía eso, más bien lo que hacía era aislarme. Cuando ujú. llegaba del colegio, yo lo primero que hacía era tratar como de refugiarme, pero mi propio refugio. Me encerraba en mi cuarto, no quería hablarle absolutamente a nadie. Y tuve muchas circunstancias, muchas situaciones complicadísimas en mi vida que yo nunca tuve la confianza con comentárselas a nadie. Por Ujú. ejemplo, a mis 13 años, yo llegué a sufrir un abuso sexual de parte de 2 personas. Me marcó muchísimo la vida, me marcó algo, fue un peso que comencé a cargar desde mis 13 años en adelante. Y yo ahí en ese momento necesitaba esa figura paterna y eso yo nunca lo pude tener. Nunca Ujú. estuve a un papá que me aconsejara o que me dijera qué tengo que hacer. Y entonces, donde más lo necesité, nunca estuvo. Así Y es. eso me marcó mucho. Claro que sí. ¿Cuántas personas que estamos en este momento escuchándote hemos pasado también por esas situaciones? Sí, Y lo más duro es que esos agresores son nuestros papás. Si de algo te consuela, no fue tu papá, pero en claro. otros casos fue el papá. Así Entonces es. empieza uno a crecer con unos vacíos y con unos dolores, unas inseguridades tremendas que lo llevan a uno a tomar muy malas decisiones. ¿En algún momento pensaste en quitarte la vida? Claro, por supuesto. Yo recuerdo que primeramente, antes de llegar a ese extremo, tomé muchas malas decisiones. Y obviamente al no tener el consejo de un padre, claro, sí tuve el consejo de mi madre, Ujú. me trató de guiar, ¿verdad?, por el mejor camino y más ya a mis 15 años, ya mi mamá pertenecía a esta organización
Yo veía también ciertos cambios en ella, sin embargo, pues los dejaba como pasar por alto, la verdad. Em, Al no obedecer también a mis papás, comencé a tomar malas decisiones, el alcohol comenzó a formar parte de mi Mm, vida, las malas amistades. Algo que noté mucho en mi vida fue que yo nunca tuve la atención de mis padres. Cabe recalcar que a mis 8 años, cuando era un niño, tampoco en un dado tiempo tuve la atención de mi madre, ya que mi hermano le habían detectado neumonía, estaba pronto a morir. Y mi mamá pasaba de hospital en hospital, mi papá tenía que trabajar, a mí nadie me atendía. Entonces eso marcó desde muy pequeño una falta de atención. Y esa atención yo quería quizá como llamar la atención, hacían cosas, ¿verdad? De diferentes maneras. Eso ocasiona un bullying en mi vida, quería llegar a ser aceptado por la gente, un aceptamiento social. ujú. Y hice muchas cosas de las que hoy en día me arrepiento para llegar a pertenecer o encajar, ¿verdad? En un grupo específico de personas, ¿verdad? Dios mío. Ese es un problema muy común en la adolescencia y en la juventud. Por supuesto. Eh, en dado momento, y para responderte la pregunta anterior de los pensamientos suicidas, yo, eh, una de las cosas que llegó a pasar por mi mente, yo recuerdo que ya en las fiestas, ¿verdad? Que yo asistía, yo la pasaba súper bien, no les voy a mentir, sin embargo, llega un punto donde la fiesta finaliza y ya tenemos que volver nuevamente a casa o en la madrugada llegamos a la casa y Ujú. ahí otra vez sentía quién era el verdadero Nils, fuera de los amigos, entre comillas, porque nunca fueron amigos reales, pero llegaba a mi casa y sentía un vacío, Una una soledad. soledad, una tristeza, había algo que yo estaba buscando y no podía encontrarlo, no sabía qué era, sin embargo, me sentía tan mal por dentro, me sentía tan fracasado, no sentía éxito, estaba dañado en todas mis áreas. Eh, Recuerdo que ya en ese año 2016 tuvimos como familia una etapa económica súper complicada. Mi papá pierde el trabajo y empezamos a pasar tiempos difíciles, ¿verdad? En ese aspecto. Sin embargo, yo igual seguía con mi mismo estilo de vida y por las noches antes de acostarme era donde me pasaban esos pensamientos en mi mente. Ujú. Esos pensamientos, gracias a Dios, nunca llegué a la ejecución. Sin embargo, sí era muy atormentado en mi mente en pensamientos relevantes al suicidio. Sí, como ya Sí, para pagar todo eso que uno está así viviendo, es. todas esas cosas que uno vive tan desagradables cuando está pasando por esa adolescencia y esa Claro que juventud. sí. Y adicionalmente que los mayores tienen una cierta atención de los papás y los Claro, los menores, menores. pero siempre los de la mitad siempre tienen como el problema, Exactamente. como que no soy Somos ni mayor, invisibles. sí, son como invisibles y la verdad Sí, es que no lo es. Yo soy mamá y ajá, pues nunca veré invisible a un hijo, ¿sí? sí. Pero uno en la mitad se siente como que, Dios mío, o sea, no me ponen atención, yo no les valgo para nada. Claro. ¿En algún momento le contaste a tu mamá lo del abuso cuando eso pasó o no le contaste definitivamente a nadie? Eh, yo sé que en el fondo mi mamá se llegó a dar cuenta, pero abrir mi corazón y contarle a ella lo que realmente había pasado, no. No. Eh, Tuvimos unos problemas a nivel, porque sí pusimos porque todo eso pasó dentro de una institución educativa en el colegio. Y sí se llevó a cabo ese caso, sin embargo, nunca salió de mi boca decirle, ma, fui abusado sexualmente. ¿Te da Nunca. pena? Me da sumamente pena. No tenía la confianza con mi mamá. No, Dios mío, cómo es de triste eso, Sí, porque cuántas personas nos están escuchando y estarán también pasando por esos momentos, ¿no? claro, Y lo más importante es poder decirle a alguien, contarle a alguien, porque eso va sí, creciendo aquí en el corazón por y supuesto. va creciendo con unos sentimientos internos tremendos de inseguridad, de miedo, Claro. de rechazo. Sé de qué me hablas, sé de qué me hablas y lo entiendo perfectamente. ¿Y qué pasa ya en la juventud cuando sales ya del colegio y entras ya a una universidad? Yo, eh, una vez que eh, terminó el colegio, eh, llegó un punto de mi vida en que no sabía qué hacer,
porque carreras había muchísimas. Y en ese transcurso, en ese lapso de tiempo del colegio a la universidad, yo no sabía qué todavía que estudiar, no sabía mi propósito, no sabía qué hacer con el resto de mi vida. O sea, ya había cumplido la meta Del del bachillerato. bachillerato, pero hasta ahí. No me había propuesto un sueño, una meta más grande. Para mí era todo eso y listo. Pero recuerdo que en esta misma organización que me comentabas antes, yo ya pertenecía y yo recuerdo que comencé a escuchar consejos de ciertos amigos, Ujú. eh, y pues yo recuerdo que muchos de esos consejos en que era bueno yo, ¿verdad? Y todo lo demás, les hice caso y pues comencé a estudiar lo que hoy en día soy, ingeniero en O sea que sistemas. tú eso no lo hablabas con tu papá y tu mamá, ni con tus hermanos. Oiga, ¿en qué me ven Ajá. bueno? ¿Qué estudio? ¿Ellos te pudieron orientar en algo en ese La momento? verdad no tanto. Quizá mi mamá sí se trataba de aconsejarme, guiarme, sin embargo, eran áreas completamente diferentes a las que yo me veía, ¿verdad? Ah, ok. Y pues resulta que con el tiempo Dios empezó a abrirme puertas, ¿verdad? Dios empezó a mostrar ese norte, ¿verdad? Ese propósito. Y de hecho, puso las puertas necesarias para que yo estudiara, las personas indicadas en mi vida. Y después durante la pandemia, de hecho, inicié a estudiar lo que fue en esta carrera y donde Ingeniería en en sistemas, sistemas. así es. ¿Y cómo te sentiste en pandemia estudiando ingeniería de sistemas? Me sentía por un lado privilegiado en el sentido de que no eran todos, porque más bien todo lo de la pandemia se vino abajo, se cerraron, o sea, las oportunidades de crecimiento se vino todo abajo. Sin embargo, en medio de todas las dificultades, en medio de todo ese proceso de pandemia, ¿verdad? Eh, yo estaba empezando a ver una luz en mi vida. Ajá. Y pues para mí eso fue algo que solamente comencé a agradecerle a Dios por todas esas cosas que estaba haciendo, ¿verdad? Ujú. Ya estaba descubriendo mi propósito, mis talentos, mis dones, en qué era bueno. Y pues la verdad es que Dios empezó a bendecirme en gran manera en ese aspecto, a tal punto de que yo era la persona que le ayudaba a los demás compañeros. Era quizá un talento oculto que yo nunca me había dado cuenta, pero estaba ahí pues realmente que hoy en día, bueno, me gradué hasta con notas de honor y todo pues solamente Dios dio eso, el crecimiento, la capacidad, todas esas cosas, el talento, pues, a final de cuentas. Tenía muchos sueños, el ajedrez era uno de esos, antes Ajá. de esto te comentaba, le dedicaba demasiadas horas al ajedrez, destaqué mucho en esa área, sin embargo, no sentía que era mi propósito de vida enfocarme enteramente en el ajedrez. Pero eso todo pasó en pandemia. Todo eso pasó en pandemia. Increíble. Así es, de hecho tuve bastantes logros a nivel nacional en el 2020. Imagínate con Sí, el ajedrez. así es. Voy a hacer un paréntesis y tengo que honrar a las mujeres, a las mamás. Si te das cuenta, es un factor común. De verdad que gracias a Dios por esas mamás, ¿cierto? Que a veces tienen que ser papá y mamá al tiempo Claro, y que nos dan ese apoyo tan grande. por supuesto. ¿Qué tal no hubiera sido así? Y nos estabas hablando que Dios abrió todas esas puertas. ¿En qué momento conoces de Dios y te ayuda en todo esto? Yo conocí de Dios justamente en esta organización, porque si me hubieran invitado a una iglesia, a una religión o algo, ¿verdad?, que tuviera que ver con Dios, yo no estaba interesado. Yo la verdad sabía que mi vida estaba completamente mal. Sin embargo, no tenía fe, ¿verdad? No tenía la certeza de que Dios podía cambiar mi vida. O sea, simplemente para mí Dios era una estatua, ¿verdad? En la pared, pero no tenía obviamente una relación con Él, no tenía absolutamente nada con Dios.
Y me hacen una invitación, mi madre de hecho, que era ya fraterna, me hace la invitación a un evento de jóvenes que nosotros hacemos en esta organización en diferentes países y había un capítulo, un punto de reunión a la par de mi casa. Coincidencia, no creo. Ajá. Entonces comencé a asistir por primera vez por ahí de los inicios del 2017, en marzo, y comencé a escuchar testimonios de vida. Jóvenes de diferentes lugares de todo Costa Rica venían a ese punto de reunión, una soda, restaurante, a contar su experiencia personal, su fracaso, cosas que habían pasado peores que las mías en ese momento. Y pues yo recuerdo que comenzaban también a contar cómo es que habían alcanzado ese éxito. Ese éxito, y no me refiero únicamente al dinero, Ah, sí. ¿verdad? Ujú. Porque un éxito familiar, un éxito integral en todas las áreas, eran jóvenes completamente felices, un ambiente especial, me hicieron sentir especial esa vez. Yo recuerdo que yo estaba rodeado de dos ambientes principalmente. Había un ambiente, siempre me relacionaba con gente drogadicta, alcohólica, en fiestas, ¿verdad? En ese ambiente Ujú. bastante pesado y mi hogar era un ambiente pues de odio, era nadie, no me hable, no me toque. Mi Ujú. mamá a veces, que era como el cambio en la casa, me Ujú. trataba de dar un abrazo así, yo más bien le metía el codo porque no Ujú. quería, era súper arisco, ¿verdad? Y Dios, pues, me impactó, literalmente me impactó esa vez. Eh, Estaba tan cargado por dentro, cargado en odio. No te comenté esta parte en mi familia. eh, yo, en ese proceso, antes de conocer de esta organización, eso fue Ujú. 2017, pero 2 años antes, 2015, pasó un suceso que me marcó demasiado mi vida, marcó mi corazón de una manera terrible. Y para comentarles, yo pues, como te decía antes, yo no tenía una relación con mi papá, una relación buena, sino era completamente lo opuesto. Yo tuve un tío que para mí era como quizá mi padre, trataba de Ujú. rellenar en mis fuerzas, ¿verdad? Ese vacío de un padre en él. Comencé a tener una linda relación, él me daba consejos, o sea, pasamos un tiempo agradable. Y yo lo llegué a ver quizá como si fuera ese padre que deseaba tener, pero Sí. nunca tuve. Ujú. Hasta que una vez él estaba en malos pasos y resulta que un grupo de sicarios llegó a secuestrar a mi tío en el 2015. Esa vez, eh, pues me marcó demasiado. Fue una noche donde no supimos qué había pasado, lo habían secuestrado, pero toda la policía lo estaba buscando y en toda la región occidente. No sabíamos qué había pasado con él. El día siguiente me estoy alistando en mi casa para ir al colegio. Me dan toda la noticia que había pasado con él. Y yo recuerdo que estando dentro de ese lugar en el colegio, finalmente me dan la noticia que lo habían torturado durante 4 horas y finalmente lo encuentran muerto, torturado a la Ah. orilla de una carretera. Eso me rompió el Mm. corazón, eso fue bastante duro para mí. Ese día en la noche vi el cadáver, no lo podía reconocer de la tortura y me marcó tanto perder de la noche a la mañana a la persona que uno más ama, Sí. a ese padre que yo deseaba tener y nunca tuve. Y eso me marcó de una manera que yo le echaba inclusive la culpa a Dios de por qué permitió eso, por qué habían preguntas que yo ni siquiera podía responder. Sí. Habían cosas, porque a mí me enseñaron de un Dios también. A mí me enseñaron de muy pequeño, Dios es amor, Dios te ama, Dios desea lo mejor para tu vida, pero yo en ese momento no estaba viendo absolutamente nada de eso. Era un caos. En ese año yo recuerdo que fue sumamente complicado porque no podíamos salir a las calles a altas horas de la noche. Estábamos siendo perseguidos inclusive a nivel de familia. Y pues fue una etapa bastante, bastante complicada. Y pues hoy en día, una vez llegando a esta organización,
Dios comenzó a tocar esas áreas, me sentía todavía, ya había bajado el nivel, ¿verdad? Sin embargo, había un luto de mi corazón, había eh, un dolor Tremendo, tremendo, sí. ¿sí? Y Dios comenzó a sanar esas áreas primeramente. Me sanó mi corazón, comenzó a quitar todos esos sentimientos de odio, de desprecio, ¿verdad? Em, y pues básicamente fue una etapa complicada, ¿verdad? La que me tocó vivir en 14 años de mi Sí, vida. muy duro. No eres el único, ya somos dos. En serio, Sí, claro. Yo pienso que cuando tú hablas con una persona y empiezas a tocar estos puntos tan álgidos en la vida, empezamos a descubrir tanto dolor en los seres humanos, pero claro, generalmente pensamos que somos los únicos que estamos viviendo eso, que nadie más ha vivido estos dolores, abusos sexuales, carencia de familia, de hogar, de papá, de mamá, y todo eso impacta de manera directa nuestros sentimientos y toda la vida posterior. El hecho de que no hayamos tenido un papá y que no hayamos, bueno, un papá presencial, pero no esa relación con la que claro. nosotros hubiéramos querido crecer, hace más difícil aceptar la relación con el Dios Padre. Por supuesto, porque en el momento en que me lo presentan como un padre, como que Dios es mi Tú padre, decías, yo, pero o sea, no, gracias, sí, ¿cómo, no, cómo? O sea, ¿cómo es posible? sí, Y de hecho yo en un inicio no lo empecé a ver como un padre. Eh, yo antes, ¿verdad? De conocerme lo presentaban como un padre y yo inmediatamente, ¿verdad? Lo relacionaba con mi papá y yo mejor no quiero nada sí, con Dios. no, es increíble. Cuando lo llegué a conocer como mi amigo, mi mejor amigo, que me podía escuchar, que lo sentía, ¿verdad? En cada vez que hablaba con él, ahí fue donde lo conocí de una manera especial. No lo pude yo conocer en un inicio como un papá, Ujú. por todo mi recorrido, ¿verdad? Con lo que te he comentado, sino que lo comencé a ver como si fuera un amigo especial, donde le podía contar lo más íntimo, de más, lo que nunca le había contado a nadie, comencé a abrir mi corazón con Dios. Y yo recuerdo una vez que ese fue como mi antes y mi después, ¿verdad? En el sentido de que eh, hice el mejor negocio de toda mi vida en el momento en que le entregué mi vida a Dios. Yo le dije a él, en ese momento yo todavía no estaba tan convencido, quizá tenía 2 meses en esta organización y yo escuchaba testimonios de cambios de vida de las personas, de los demás jóvenes que habían salido de las drogas, que habían salido de la pornografía, de la masturbación, de todas esas cosas, ¿verdad? Y yo le dije una vez a Dios un 21 de mayo del 2017, Señor, si usted realmente existe, yo necesito que usted cambie mi vida. Y si usted cambia mi vida, así como lo ha hecho con esos jóvenes, con esas personas que cuentan que usted ha cambiado la vida de ellos, y si usted cambia mi vida, yo te prometo que te voy a servir donde quiera que tú me mandes. Esa vez eh, venía cumpliendo 16 años. Yo cumplo el 18 de mayo, tenía Ujú. 16 años con 3 días. Conocí a Dios y Dios esa vez me habló a mi vida y me dijo, tranquilo hijo, yo tengo todo bajo control en tu vida. Cuando me dijo eso, caí de rodillas a llorar completamente porque todo eso de niño, todo eso que te comentaba antes, de que yo lo veía Ujú. tan imposible montarme en un avión, lo veía tan imposible llegar a ser alguien en la vida, por decirlo de esa manera, tener una carrera, ser exitoso, no sabía lo que Dios tenía preparado para mí. Y que Dios me llegara a decir, tranquilo hijo, que yo tengo todo bajo control en tu vida. Hermoso. Me estaba jugando el último chance. Era Dios o era el suicidio. Cuéntanos cómo escuchaste a Dios haciéndote, o sea, diciéndote eso que te dijo. Qué interesante esa pregunta, porque yo, para mí ese fue mi primer encuentro con él y fue a modo pensamiento, pero no es algo que uno fuerza, no es algo como que uno trata de pensar eso, ¿verdad? Porque eso es lo que yo quiero escuchar, no, fue algo, yo estaba simplemente hablando con él y de la nada me llega ese pensamiento, pero
sentía una fuerte confirmación en mi corazón de que no era yo, no era Nils Carrillo, sino que era directamente Dios. Y eso me marcó mi vida por completo, porque si yo tenía quizá falta de fe o dudas, ¿verdad? De que si Dios realmente existía, eso estaba confirmando completamente su existencia, porque ya que te hablen, Sí. o sea, ya tiene que ser quizá muy incrédula una persona, ¿verdad? Para seguir rechazando y rechazando y rechazando. Yo muchas veces en mi pasado quizá me hablaron y todo, pero hacía caso omiso, ¿no? Simplemente no me interesaban. Pero ese encuentro con Jesús fue el que marcó mi antes y mi después en mi vida. Ujú. Y ahí empieza uno a restaurar esa relación de padre, ¿cierto? Empieza uno ya a reconocerlo no como Dios, sino como Así su es, papá, aquí estoy yo, el que te va a defender, el que te va a proveer, el que te voy a escuchar, el que te por voy a supuesto. consolar. O sea, es una cosa espectacular que empieza uno a construir. Y cuéntanos qué ha pasado en este momento con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, cómo es hoy la dinámica. Hoy en día es completamente diferente. Eh, yo recuerdo que después de ese campamento, ¿verdad? Ese lugar que tuve ese encuentro con Dios, yo llegué a mi casa y todo era exactamente igual. O Igual. sea, mi papá era el mismo, el agresor, el prepotente, ¿verdad? Eh, estaba quedado todavía en 7 materias en el colegio en ese entonces y estaba a punto de que me sacaran. O sea, todo mi alrededor era exactamente lo mismo, pero ya algo dentro de mi corazón había cambiado por completo. Eh, Mi relación con mi padre eh, cambió hasta un año después. Yo recuerdo que después de ese momento, de verdad, ese encuentro que tuve con Dios, llegaban situaciones donde mi papá quizá me quería abocar, ¿verdad? O lo mismo de siempre, pero ya dependía de mí cómo yo quería reaccionar ante esa situación, porque así como escuché y como les decía, ese pensamiento que me llegaba a mi mente y me decía cosas, eh, en ese momento donde tenía dos decisiones, o quedarme callado y no hacer nada, o devolvérmele a mi papá y comenzar a discutir con él y terminar en golpes como siempre, llegaba en ese preciso momento una voz a mi mente, un a modo pensamiento, que me decía, no lo hagas, no lo hagas. Guarda silencio, vete, Exactamente. retírate, sí. Y eso me marcó demasiado en el sentido de que yo eso nunca lo había escuchado. O sea, a mí más bien quizá en lo humano, ¿verdad? Yo me trataba de desahogar, ¿verdad? Con eso que yo hacía, Ujú. pero yo escuchar esa voz, ese pensamiento, yo nunca lo había experimentado. Y comencé a hacerle caso, ¿verdad? A esa vocecita, ¿verdad? También que me decía Ujú. que es la voz de Dios que a veces nos llega a direccionar en gran manera. Eh, Comencé a ver y mi familia empezó a ver cambios en mi vida. Un año más tarde, en el 2018, Dios comenzó a tratar conmigo un tema que es el perdón. Ese tema, Dios me decía a través de muchas personas, ¿verdad? O sea, dan un tema, una conferencia o algo y tocan ese tema del perdón y yo sentía que era Dios directamente hablándome a través de esa Ujú. persona. Y yo llegué a decir, yo decía, no, pero ¿cómo yo voy a perdonarlos? Y más bien fue ellos quienes me hicieron el daño, ellos fueron los que me ocasionaron esto. Ujú. Y yo quizás excusándome, ¿verdad? Creando excusas en mi mente, pero otra vez, ¿verdad? Escuché ese pensamiento que llegó a mi vida y me dijo, necesitas ser libre. Y claro, habían veces, a pesar de que ya yo no le respondía de la misma manera a mi papá, a pesar de que todavía habían situaciones, ¿verdad? Ujú. Porque iniciar es bastante complicado en esto. Sin embargo, esa vez tomé la decisión y en un recibimiento eh, llegó mi papá, la persona que yo menos esperaba. ¿Qué es un recibimiento? Llegábamos de una actividad, un campamento, ¿verdad? Después de 2, 3 días y nos llegaban a recoger nuestros padres. Yo esperaba a Ah, mi ok. mamá, pero jamás en la vida creía que mi papá
como nunca se había interesado en mi vida o en mí, ¿verdad? Yo pues, si llega bien, pero yo sé que no va a llegar, ¿verdad? O sea, lo querías. Yo lo Si llega deseaba, bien es porque o lo sea, anhelaba. yo quería que él llegara, o sea, porque yo nunca había sentido eso. Y Dios ya estaba sanando mi corazón, pero jamás me llegué a esperar que me visitara o que me llegara a recibir, ¿verdad? Y esa vez Dios puso ese valor, esa decisión en mi vida para yo decirle, pa, yo a usted lo perdono por todo el daño que me ha hecho, por todas las veces que me pegó y yo no tuve la culpa, por todo lo que usted nos ha hecho como familia. Hubo una situación desde hace años atrás que yo dije, yo nunca lo voy a perdonar. Hubo algo que se salió de las manos completamente. Mi padre es guardia de seguridad y tenía una colección de armas. Después de una fuerte discusión a golpes que finalizamos, nos quería llegar a matar a todos nosotros y finalizar con su vida. Yo dije, ojalá hubiera sido usted y no mi tío quien la mafia le hubiera llegado a secuestrar y a torturar. Y todo eso se rompió esa vez. Ese hombre que yo jamás creí que iba a perdonar, Dios me dio el valor para decirle, yo a usted lo perdono. Yo a usted lo perdono por todo. Y no me interesa todo lo que usted haya hecho con nosotros. Yo sé que ahora en adelante vamos a ser un padre y un hijo completamente diferente. Le di un abrazo que yo nunca le había dado. ¿Y él qué hizo? Él me abrazó y quizá en ese momento todavía él no estaba en el mismo sentir que yo, ¿verdad? Pero ya mi corazón había sido libre completamente. Ujú. Eso que yo estaba cargando, ¿verdad? De mi pasado, ya se rompió, ¿verdad? Y a partir de ese momento en adelante, eh, mi relación con él fue completamente distinta. Nunca más tuvimos que llamar a la policía, nunca más tuvimos que llegar a ese extremo de golpes. Y yo recuerdo que empezamos a vivir un tiempo extraordinario. No solamente lo perdoné a él, perdoné a las personas que me habían abusado sexualmente, perdoné a personas que yo jamás creí que iba a perdonar, a ese grupo de sicarios. Hoy en día no sé quiénes son, no sé de qué nacionalidad son. Sin embargo, ya no hay un odio, ya no hay un luto, ya no hay un resentimiento en mi corazón hacia ellos, porque ya Dios ha sanado mi corazón. Y pues quizá lloro, ¿verdad? Pero es un lloro de gozo por todo lo que Dios ha estado haciendo, porque año con año, en los últimos años, ha estado llegando cada uno de los miembros de mi casa. Esa va a ser mi próxima pregunta, porque ya para ir cerrando, ¿qué ha Claro, pasado con tus hermanos, tu mamá? sí, mi hermano menor llegó en el 2021. Él conoció también de esta organización y hoy en día pues asiste conmigo al mismo capítulo. Hoy en día con mi mamá, yo a ella también la tuve que perdonar, le pedí perdón porque yo, a pesar de que ella trataba de marcar la Sí, diferencia, yo no lo hacía porque no conocía en ese momento, en ese entonces. Y yo recuerdo que también me dio un fuerte abrazo, nos perdonamos juntos, lloramos juntos, con ella sí, ya está en el mismo sentir que sí. yo. Y hoy en día mi hermano mayor, con él, aún ha sido un poco complicado en el sentido de que todavía no ha querido dar como ese paso, ¿verdad? Estar como en ese mismo sentir con nosotros. Sin embargo, con él yo pues también de la misma manera me acerqué, le pedí perdón y con él, a pesar de que no asiste, ¿verdad? Tenemos una relación tan hermosa, tan bonita, a tal punto que podemos orar todos juntos en la mesa, podemos hablar con Dios juntos antes de salir de la casa, salir para el trabajo, por ejemplo. Antes de emprender cualquier viaje, siempre ponemos a Dios en primero en nuestras vidas. Ujú. Y solamente Dios hace eso porque hace tiempo atrás mi casa, mi familia estaba completamente destruida y hoy ver cómo Dios restauró todo, o sea, y yo sé que Dios pues va a ir mejorando áreas porque no quiero venderle la idea de que tengo una familia perfecta, pero sí somos una familia completamente feliz. Qué lindo. Dios ha restaurado finanzas, restauró esa unión familiar, quitó toda violencia
que había en la familia, esas agresiones, todo eso quedó atrás porque ya Dios lo hemos puesto en primer lugar en mi casa, en mi familia, y tenemos una vida, una familia completamente diferente, transformada por el poder de Dios. Increíble, y tan solo tienes 23 años, imagínate todo lo que te hace falta vivir y todo lo que al Señor le hace falta hacer en tu vida, un propósito bien lindo. ¿Y qué pasó cuando viajaste por primera vez fuera de tu nación? Me encanta que me haga esa pregunta, porque eso que yo veía tan imposible desde, no sé cómo será acá en Colombia, en Bogotá, pero allá en Costa Rica en ese entonces nos decían, bueno, nosotros somos internacionales, así que desde ya vayan sacando pasaporte. O sea, desde mis primeras veces, yo obviamente no entendía por qué o qué, ¿verdad? Sin embargo, desde hace 5 años atrás, porque yo salí por primera vez en el 2022 y ya teniendo 5 años en esta organización, yo recuerdo que dejé todo para última hora. Pensé que Dios eso era hizo, solamente de nosotros los colombianos, creo que es del ser humano. pero Dios hizo tres cosas lindísimas, eh, tres milagros. Primero, tenía un gran anhelo de servirle a Dios, porque ya cada vez que ya conocía prácticamente todo el país, porque donde me llamaban, ahí a Nils. Entonces, justamente por ese negocio, ¿verdad? Que ahorita queremos presentarle, pero yo personalmente lo hice con Dios, que fue, Señor, si tú cambias mi vida, si tú transformas todo mi corazón, mi vida por completo, yo te prometo que te voy a servir donde quiera que tú me llames. Y tenía un gran anhelo de ir a Nicaragua y me queda cerca. Costa Rica y Nicaragua son vecinos, pero sucedía algo, no tenía pasaporte, no tenía dinero, estaba estudiando, no tenía tiempo porque tenía clases, tenía estudios, entonces, o sea, era imposible que yo tuviera que ir hasta allá. Y resulta que Dios en cuestión de una semana, la semana anterior, hizo demasiadas cosas. En una semana logré tener todo el dinero, pero claro, no tenía el pasaporte y no tenía tiempo todavía. Ese fin de semana, sábado, nos dice el profesor, mira chicos, tuve una lesión, me fui a jugar fútbol y me tengo que incapacitar porque me jodí el tobillo. Yo no sé si fue Dios o qué, pero ya tenía todo el tiempo, ¿verdad? Increíble. Para ir allá, ¿verdad? Entonces ya tenía dos cosas, ya tenía el dinero y ya tenía El el tiempo. tiempo, Me faltaba lo último, y el el pasaporte, pasaporte, porque jamás me iban a llevar allá si no sí. tenía pasaporte. Entonces yo recuerdo que comencé a pedirle a Dios, tuve un proceso, una prueba de fe demasiado difícil en el sentido de que salíamos el 17 de marzo y yo la cita la tenía el 1 de marzo. Entonces teníamos todavía 10 días hábiles para, mientras está la cita, tenerlo en mano. Entonces resulta que salió en Costa Rica el nuevo pasaporte. El nuevo pasaporte, de hecho, que por acá lo ando, es este pasaporte. Y resulta que me llama me llaman y me dicen cancelamos todas las citas por los nuevos pasaportes. Ay, Entonces no. hasta el 8 y yo el 8 10 días después, 18 salimos 17 ya no ya mis matemáticas no me dan, ¿verdad? Con Sí. las fechas. Llego yo a la sucursal y me dicen, se cayó el sistema. No. Entonces yo desesperadamente les digo, bueno, ¿dónde está en Costa Rica la próxima cita para sacar el pasaporte? Y me dicen en Punta Arenas, que eso está casi que al otro lado del país, está la próxima cita. Tuve un viaje hasta allá, era 11, 10 días después me lo estaban dando el 22 y se iban el 17. Y Dios hizo algo sobrenatural porque en esa semana, en ese transcurso, me dicen, no salimos 17, sino que vamos a salir 18 Un día y más. un día más. Y esos 10 días de espera se convirtieron en menos días porque el 17 me estaban entregando este pasaporte, 17 de marzo de 2022, y el 18, el día después, ya lo estaba estrenando. O sea, llegó ese pasaporte caliente, recién Apenas. salido del horno. Ay, Dios mío. Y
solamente Dios hace eso, porque estando allá logré ver el por el cual llevaba, vi milagros, vi sanidades, vi cosas que solamente Dios hace, eso imposible que parece para nosotros. Y después de ahí empecé a viajar a muchos lugares. Este año, en marzo, estuve en Nicaragua nuevamente, en mayo estuve en Panamá, eh, estuve en mayo nuevamente, en julio estuve en Nicaragua, hace mes y medio estuve en Honduras. Ahorita estoy en Colombia, esta semana salgo ya para Venezuela y pues así me tiene el Señor. Viajando de un lugar a otro cuando pensabas que nunca lo ibas a poder Nunca, hacer. solamente Dios Solamente Dios ha hecho hace eso. todas esas transformaciones. De verdad que te agradecemos mucho, Nils, por este tiempo. Ha sido un tiempo maravilloso donde hemos podido escuchar esa historia de cambio de vida, pero solamente Dios lo puede permitir, Así es, aceptando a ese Jesús en nuestro corazón, así ¿cierto? es, por Así que supuesto, los queremos invitar a ustedes que están allá escuchándonos para que lo acepten y para que permitan que ese Dios maravilloso haga de nuestra vida lo que Él quiera hacer. Y claro, para eso vamos a repetir unas palabras que son muy sencillas, unas palabras que en algún momento cambiaron nuestra vida y que vale la pena hacerlos con conciencia y con todo el amor del mundo. así es. Estas palabras realmente que marcaron un antes y un después en mi vida, en mi corazón, en todo. Y yo quiero que usted que me está escuchando pueda repetirlas, pero de una manera audible. Puede repetir después de mí. Dice así, Señor, Señor, en esta en tarde esta tarde yo reconozco yo que reconozco te he que fallado te he y fallado te pido perdón y te pido por perdón todos por y cada todos uno de mis y cada pecados. uno de mis pecados. En esta tarde En esta tarde yo reconozco yo reconozco a tu Hijo a tu Hijo Jesucristo Jesucristo como mi como Señor mi Señor y mi y mi Salvador Salvador personal personal de mi de vida mi vida y pido y pido al Espíritu al Santo Espíritu Santo que me ayude que me de ayude ahora en de adelante. ahora en Te adelante. lo pido Te lo en pido el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Nils. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos todo este tiempo. Fue para nosotros maravilloso tenerlos acá y estamos seguros que va a haber un antes y un después en su vida, así como en la de nosotros, también lo hubo. Nos encontramos todos los sábados a las 5 de la tarde. Acompáñenos a escuchar otra historia de cambio de vida en Sendero de Triunfo. Hasta pronto.